Bueno, buenas tardes. De inmediato le damos la bienvenida al profesor Benhur Pineda, psicólogo de profesión, profesor del PNF en Psicología Social, quien en esta sesión del día viernes acá en la Casa del Costurero nos va a hablar de la psicología en tiempos de pandemia, entendiendo que la psicología tiene mucho que decir en un momento tan importante, tan conflictivo, de tantas emociones, tan complejo como el que le ha tocado vivir a la humanidad toda. Así que, bueno, dejemos que sea el profesor Benhur Pineda quien desarrolle sus planteamientos a partir del conocimiento que tiene sobre el área de la psicología y pueda pues brindarnos a nosotros un panorama teórico, conceptual, metodológico de lo que ha sido un momento tan importante para la humanidad y cómo desde nuestra actitud podemos afrontar esta realidad difícil que nos ha tocado vivir. Entonces, profesor Benhur Pineda, bienvenido a esta sesión acá en la Casa del Costurero. Gracias, profesor Carlos. Vamos a intentar hacer una síntesis de todo lo que implica el proceso psicológico en tiempos de pandemia. Ahí es bastante complejo y por lo tanto quizás en poco tiempo vamos a intentar tener cierta coherencia en los planteamientos que vamos a hacer. Una de las cosas principales que tenemos que debatir en relación a este proceso, a esta crisis que está sumida la humanidad y nosotros como parte de la humanidad aquí en Venezuela y en esta ciudad de Mérida, estamos en una situación de crisis y pudiéramos plantearnos algo para empezar ya a delimitar el tema, que es nuestro emprendimiento, nuestro enfoque, nuestra actitud ante la vida, que puede dar como una de las soluciones, la resolución a la manera en que o que tenemos que enfrentar esta realidad que es cruda, es difícil, es compleja y cuyo factor y variable principal tiene que ver con el miedo, el temor, el pánico, el terror, que quizá pudiera decirse que son las mismas palabras, pero implica esa sensación de quizás inseguridad, incertidumbre en la manera en que podemos abordar una situación como esta que pues no estamos acostumbrados. Afortunadamente, digo yo, en Venezuela, en este proceso de crisis que nos han llevado el sistema capitalista de alguna manera, tenemos viviendo la situación de crisis, creo que como 15 años, y los 5 años últimos con una acentuación mucho más fuerte. Y esto nos ha permitido a nosotros los venezolanos afrontar esta situación también, aunada a la crisis geopolítica y económica y social o psicosocial. Nos ha permitido tener algo que un autor llamado Viktor Frankl, un psiquiatra de origen austríaco-alemán, que vivió en un campo de concentración, estuvo a punto de morir. Él desarrolló en los campos de concentración, donde habían situaciones y condiciones muy terribles para un ser humano, y todo lo que él cuenta en su libro En busca del destino, él desarrolló algo que llamó la resiliencia como un mecanismo que tienen los seres humanos, y él lo adecuó porque creo que viene de la física el término, ese mecanismo que tiene el ser humano de salir, de poder solventar los obstáculos, las limitaciones que las condiciones ambientales, por crisis o por accidentes o cualquier situación extraordinaria que al ser humano le impacte. Hay personas que tienen esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de salir
de los problemas y buscar cómo solventar su vida. En ese proceso, los seres humanos proyectan su pensamiento hacia el futuro, van hacia una la búsqueda de su misión en la vida, lo que le da esperanza de vida, como aferrarse a una actitud, a un sentimiento que pueda ser el asidero en el sentido de salir adelante y de buscar la propia solución ante los problemas. Entonces, los venezolanos, afortunadamente, creo que todo esto nos ha dado una gran experiencia para afrontar todos los problemas graves que tenemos a nivel económico, social, político, cultural, y que de alguna manera nos está llevando a muchas personas a tener una condición de vida muy precaria, porque, bueno, aparte de todos los obstáculos que nos han impuesto a través del bloqueo geopolítico y socioeconómico, viene unado la pandemia que les mencionaba, y un poco reiterando esos dos elementos, esas dos variables, han hecho que el venezolano en muchos casos genere graves trastornos de ansiedad y de miedos. Ansiedad, angustia, en algunos casos, si hay un componente tipo patológico, pueden entrar y desencadenar una enfermedad mental como una psicosis, una esquizofrenia, y eso hace que pues se produzca un grave problema en su funcionamiento como persona. Pero en el grueso generalmente estamos afrontando la situación, en el grueso de la población, en todo lo que tiene que ver con nuestro funcionamiento. Sin embargo, es importante a través de la psicología y todo el proceso de ayuda que la psicología y los profesionales de la psicología podamos brindarle a la población, tiene que ver con bajar los niveles de ansiedad, bajar los niveles de tensión y bajar los miedos. Y una manera de bajar los miedos es tomar conciencia de sí mismo. Y en la toma de conciencia de sí mismo tiene que ver con un proceso filosófico existencial también, como lo planteaba Viktor Frankl, en busca del destino, en busca de ese espíritu último, que tiene que ver con los niveles de conciencia que tenemos que tener de nuestra realidad, de nuestra vida, del cosmos, del universo, y que pudiera de alguna manera situarnos en algo más trascendente que lo meramente material, porque de alguna manera la sociedad de consumo nos ha llevado a que lo único que nos sustenta y nos da felicidad es el tener, y el tener implica eso, consumir y consumir bienes materiales, y en ese consumir y consumir pues también nos estamos consumiendo nosotros, porque es un mecanismo cíclico y de estrés, de tensión, que hace que si tú no tienes algo que los medios masivos de información te transmiten como una necesidad que tienes que solventar, que tienes que satisfacer, pues indudablemente hace que te vayas consumiendo, y mucha gente, para consumir y para conseguir los bienes materiales que la sociedad de consumo te dice que tienes que tener para ser feliz o para tener confort, pues en eso se te va la vida, porque te pones a trabajar como un esclavo, o los que no tienen trabajo a lo mejor tienen conductas delictivas y van y roban para obtener lo que la sociedad de consumo te dice que tienen que tener. Entonces, en ese proceso de adquisición de objetos materiales, pues muchas veces se te va la vida y nunca vas a tener satisfacción personal. Entonces, uno de las cosas que dicen los filósofos y los expertos en el área del crecimiento personal, hablan que una de las claves para la felicidad es la paz interna.
Y la paz interna tiene que ver no con los bienes materiales, sino cómo te sientes internamente, cómo está tu expectativa ante la vida, cómo estás haciendo la confrontación y cómo estás realmente agradecido por lo que tienes, así sea lo mínimo. Y con lo mínimo podemos vivir y ser felices en el sentido de sentirnos adecuadamente bien. Además de eso, y si ayudas a los demás y eres solidario y eres participativo y trabajas con las comunidades, probablemente vas a tener gran satisfacción personal y eso te lleva a desarrollar una vida más satisfactoria, más plena, que con solo el hecho de estar consumiendo y obteniendo todo lo que la sociedad de consumo te plantea, ¿no? Y es tan absurdo y hay condiciones como lo que tiene que ver con la felicidad, con el concepto de belleza, no la estética. Y la sociedad de consumo nos ha ido llevando a lo verdaderamente superficial y yo digo estúpidamente presentado, como es el hecho de que tú tienes que tener, por ejemplo, a nivel de belleza, y mucha gente en eso se produce serios conflictos de tipo emocional, porque tienes un paradigma de belleza y entonces para tener ese paradigma de belleza hay unas medidas anatómicas que hacen que las personas, tanto hombres como mujeres, porque ya eso no se diferencia, empiecen a intentar tener esas medidas anatómicas que la sociedad de consumo y el estereotipo, el paradigma de belleza te dice que tienes que tener. Y entonces empiezas a consumir polímeros, y polímeros se los introduces en tu cuerpo, en ese templo sagrado que es nuestro cuerpo, y te lo metes ahí. Increíble cómo eso crees tú que vas a obtener la felicidad, y lo que hace es el efecto contrario, porque probablemente va a tener grandes problemas de salud y limitaciones a nivel físico cuando tienes unos órganos o unas sustancias externas a ti que producen daño para tu salud. Entre esas cosas, muchas de esas cosas, como de alguna manera nos han ido conduciendo como borregos, condicionando, influenciando para que nosotros simplemente seamos como esas personas que tienen que conducirnos a consumir para ser más ricos, a los que más dinero tienen. Por lo tanto, entonces, si pudiésemos en este momento dar algunas estrategias para el afrontamiento de la crisis, que tiene que ver con los miedos, los pánicos y los temores a perder nuestra vida, porque estamos en eso con el COVID-19, que nos induce a toda una serie de temores y de miedos que tienen que ver también con los medios masivos de información, pero que también estamos conscientes de que hay un peligro inminente, pero para ese peligro inminente tenemos que cuidarnos, sabernos cuidar, y una manera de cuidarnos es tomar conciencia, darnos cuenta de cómo estamos nosotros, de cómo está nuestro nivel de ansiedad, porque la ansiedad y los miedos y los temores influyen en el sistema inmunológico, y en el sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, en nuestro ejército, al estar sometido a altas presiones de estrés, de tensión, de ansiedad, se debilita, y al debilitarse es presa fácil de que influyan todas esas sustancias, organismos y virus que hay en el ambiente. Por lo tanto, no tiene esa fortaleza del sistema inmunológico para contrarrestar esas amenazas y esa guerra que se nos hace en nuestro organismo. Hay dentro del área de las neurociencias, hay una teoría y una metodología que es la psiconeuroinmunología. Psiconeuroinmunología tiene que ver con el sistema nervioso central, el sistema neurológico
y el sistema inmunológico. Y hay otros que también incluyen ahí el sistema endocrino, psiconeuroendocrinología. Cómo ese sistema es afectado por los pensamientos y las emociones negativas. Es decir, cómo a través de nuestros pensamientos, de la manera en que abordamos, de nuestra actitud ante las crisis, es determinante el que puedas producirte una serie de trastornos que a la final te lleven a una enfermedad, o revertir las enfermedades y convertirlas en salud y en sanación. Entonces, el sistema de la psiconeuroinmunología produce eso. Entonces, es tan importante y fundamental el afrontamiento de la crisis. Por eso los chinos tienen un pictograma que tiene dos vertientes. La crisis ellos la definen en dos vertientes, en dos líneas. Una como una oportunidad, como un aprendizaje, como enseñanza, y que si y asumimos una actitud de esas, probablemente podemos afrontar las crisis personales, sociales, económicas y todo, de una manera mucho más optimista y con más efectividad y eficiencia, que cuando lo afrontamos con la otra manera en que se ve y que la define los chinos, que es como una amenaza. Si lo vemos como una amenaza, nuestra actitud ante una amenaza puede ser de miedo, que nos paraliza, o de mucha agresividad, que hace que nos descontrolemos y no podamos afrontar una crisis de una manera efectiva. Entonces, la actitud es fundamental para uno poder solucionar y resolver las crisis. En esta crisis de pandemia, en la crisis socioeconómica, la crisis que nos tienen sometidos, que tiene que ver con toda la parte geopolítica y geoeconómica y la parte estratégica, de cómo podemos abordar nosotros nuestra vida, nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos y con nosotros. Indudablemente esta pandemia y las crisis nos han llevado a los confinamientos. Estamos confinados en nuestro hogar, claro, no es un confinamiento como esas prisiones que nos llevaban a la muerte total por falta de aire y de alimentos, pero sí es un confinamiento voluntario que nos ha permitido resguardarnos de todo lo que tiene que ver con el peligro que representa el estar contaminados con el COVID-19. Pero ese confinamiento, si estamos acompañados y tenemos una familia grande, eso genera problemas de tipo de relación con el otro, problemas de comunicación, que trae presiones grandes a las familias, a las parejas, y que puede producirse agresiones y violencia de género, violencia familiar. Por lo tanto, hay que buscar estrategias de afrontamiento tales como técnicas de autocontrol. Las técnicas de autocontrol emocional tienen que ver con varias actividades que tienes que realizar. Una es la respiración consciente. Hay que saber respirar profundamente, porque uno, aun cuando nuestra respiración es automática y no nos damos cuenta que estamos respirando, y sin la respiración, pues por supuesto moriríamos, y es una de las causas de muerte del COVID-19, pero tiene que ver con que tenemos que aprender a hacer la respiración consciente. Respiración consciente implica, a través de la parte consciente, por ejemplo, hacer una respiración contando hasta 5 o hasta 8. Bien profundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Retenemos por 3 segundos y luego botamos la respiración en 3 y volvemos a respirar hasta 8, aspirando y expirando. El hecho mismo de hacer esa respiración consciente ya nos permite regular nuestras emociones. El miedo y la ansiedad produce cambios y reacciones en nuestro sistema respiratorio
en nuestro sistema cardiovascular y todos los órganos internos se alteran. Hay unos cambios psicofisiológicos que impiden que mantengamos el control y que mantengamos la serenidad. A través de la respiración, que es un mecanismo muy sencillo, podemos acceder por lo menos a regularnos, a controlarnos en un momento dado, para luego ver cómo vamos a afrontar una situación específica que se nos está presentando. Entonces, respiración consciente, muy importante. La otra tiene que ver con la relajación neuromuscular. Y la respiración neuromuscular implica cómo voy a darme cuenta que mis músculos están tensos, que no me doy cuenta cómo esa tensión me impide más fluidez y produce malestar también, malestar físico y dolor, porque estoy en estado de tensión y esa tensión no me permite más efectividad. Entonces hay técnicas, diferentes técnicas de relajación. Hay unas muy sencillas que es simplemente tomar aire y unir la respiración con las técnicas de relajación. Tensar muy fuertemente tu cuerpo, tomar aire, tensar tu cuerpo, aflojarlo, relajarlo, hacer eso 3 veces ya de alguna manera es un mecanismo muy importante para tú tener una relajación y poder de esa manera estar más tranquilo, relajado y bajar los niveles de tensión, los niveles de ansiedad, los niveles de miedo. Tensión y relajación más la respiración consciente. Lo otro, y una de las técnicas que más recomiendan los expertos, es las técnicas de meditación. Las técnicas de meditación, que es unas técnicas milenarias, no hay que tener mucha parafernalia en cuanto a cómo debemos desarrollar las técnicas de meditación. Básicamente, por ejemplo, en estado de relajación con respiración consciente, puedes estar sentado sin moverte o acostado y simplemente imaginarte en un sitio muy agradable, que puede ser un ambiente de montaña, de playa o de campo, y imaginarte que estás ahí y que estás disfrutando y que estás relajado. Si está acompañado de una música, que hay todas unas composiciones musicales relacionadas con la relajación profunda y consciente, que las puedes conseguir en YouTube, o simplemente, bueno, si no tienes ese apoyo musical, desarrollar, pero sí tienes que estar en un sitio, inicialmente en un sitio tranquilo y con poco ruido. Ya cuando tú tengas un entrenamiento en esa práctica de relajación, podrás hacer la meditación incluso montado en un autobús o esperando en una parada, y vas logrando tener lo que llaman autocontrol o control de sí mismo, que tiene que ver con control de la respiración y control de los latidos del corazón y de los pensamientos. Entonces, a través de la meditación hay un proceso pues que permite también relajar tus pensamientos, porque los pensamientos son los que de alguna manera nos descontrolan, porque tenemos una manera de interpretar la realidad, y la realidad real como tal es muy compleja, y por supuesto la realidad que cada uno tiene es subjetiva, y la realidad puede ser intersubjetiva, y esa intersubjetividad permite que a veces nos centremos en mejorar un ambiente, o nos descontrolemos y creamos caos. Entonces, por lo tanto, es muy importante manejar toda una serie de técnicas que por el poco espacio que tenemos, pues es muy difícil desarrollarlas. Hay otra serie de técnicas que más adelante pues pudiéramos también hablar sobre esas técnicas, ¿no? Profesor, para no dar por concluida esta sesión, ¿cuáles serían básicamente, en términos muy reducidos, porque esto es parte de un proceso de estudio, estoy seguro de ello, convencido de ello,
las recomendaciones que les podemos dar a la gente que nos ha estado escuchando y viendo a través de nuestras redes. La recomendación fundamental, bueno, mira, si estás en tu casa con tu familia, es importante buscar un ambiente armónico de convivencia. Eso no es fácil porque cada uno tiene su manera de conducirse y su ambiente, y eso hace que de alguna manera pues te conflictúes con el otro. Si logras hacer ejercicios de relajación, meditación y respiración consciente, probablemente puedas producir un ambiente armónico, y si lo compartes con la familia, con los miembros de la familia con los cuales tú estás, ayuda muchísimo, ¿no? Lo otro es, para esa convivencia armónica, hacer con tu familia juegos, lecturas, cantar, bailar, hacer poemas. Mira, ahorita hay una gran oportunidad, viendo como lo dicen los chinos, amenaza o aprendizaje o oportunidades. Tenemos una gran oportunidad de acercarnos a nuestra familia, a ser más creativos, a aprender algo que nunca habíamos aprendido y que queríamos hacerlo. Por ejemplo, el aprendizaje de un idioma o de un instrumento musical, o desarrollar esa potencialidad que tienes como escritor, como poeta. Tenemos grandes oportunidades, y si de alguna manera hacemos ese emprendimiento, podemos desarrollar nuestra vida de una manera mucho más armónica, más efectiva, más eficiente. Y finalmente, una de las cosas bien importantes que tiene que ver es que la felicidad es interna. No tiene nada que ver con lo que tienes y lo que eres, sino lo que crees ser, sino lo que eres realmente. El ser en lo más interno de ti, que tiene que ver con esa paz interna, ese acercamiento a la vida, que te ayuda también a estar en paz con los demás. Si estás en paz contigo mismo, puedes emprender muchísimo y ayudar, el dar y el ayudar a organizar a la gente en estos momentos de esta coyuntura tan difícil, en los momentos en que tú puedas ser solidario, ayudar a los demás a organizarse, a compartir lo poco o lo que tienes con el otro y el otro contigo, se puede dar un proceso bien interesante para organizarnos, para estar mucho mejor, y con eso tener un gran aprendizaje para una sociedad mejor, para un mundo mejor. Y tenemos que llegar ahí. Yo creo que esta pandemia nos está dando una lección, y hay gente que trasciende, otros quizás se quedarán en la parte más baja de la condición humana. Bueno, de verdad abre un debate, profesor Benhur Pineda. Creo que este debate es un debate necesario para este tiempo, profundizarlo además, ¿no? Le agradecemos profundamente al profesor Benhur Pineda por habernos acompañado esta tarde. Recuerden ustedes, los que nos están viendo y nos están escuchando a través de nuestras plataformas comunicacionales, que este esfuerzo formativo, bueno, parte de la necesidad que encontramos en este tiempo de generar espacios de encuentro, así sea de forma virtual, ya que, bueno, es imposible el encuentro físico por las condiciones en las que estamos, pero que desde la Casa del Costurero hemos estado firmemente comprometidos con los procesos de formación y de reflexión en los distintos tiempos que nos ha tocado vivir. Les agradecemos a todos los que han podido ver este video. Esperamos que nos envíen sus sugerencias y que estén al tanto. Todos los viernes estaremos tocando temas de diversa índole y de importancia para la colectividad. Este video, bueno, va a circular por las redes sociales, y esperamos que sea no solo de su agrado, sino que sirva como aporte importante para el crecimiento personal y colectivo de quienes nos siguen y quienes están compartiendo con nosotros esta lucha por la vida, esta lucha por la felicidad, esta lucha por el bienestar social. Les agradecemos a todas y todos. Gracias a ti. Vale, chévere.